¡Ey! ¿Pero qué pasa aquí? Que nadie trabaja hoy. Pero bueno, ¿qué pasa? Que hoy es miércoles, que hoy es día laboral. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2022. Aquí estamos un día más en el Santiago Bernabéu para ver qué novedades tenemos. Venga, acompañadme, dadme la manita. Realmente no sé cómo voy a grabar hoy. Una mano la necesito para el paraguas, otra para el móvil y otra para darle al play y al pause. Así que necesito otra mano. ¿Usted tiene una mano? Bueno, voy a empezar a grabar. Hoy es fiesta, el día de la Almudena aquí en Madrid. Hay coches, pero muy pocos, hay muy poca actividad. Más que he subido por la parte de la Castellana y estaba todo prácticamente vacío, pero vacío, ¿eh? Apenas había nadie, creo que va a haber poco movimiento en el día de hoy, pero aún así vamos a entrar al interior para ver qué novedades tenemos, a ver si están trabajando, que yo creo que sí, ¿eh? Tenemos alguna que otra plataforma y he visto también movimiento, he visto rotativos encendidos en la esquina de la Torre C. Al menos una ambulancia está trabajando, vamos, di que sí, hombre. Bueno, pues como siempre empezamos en la esquina de la Torre B, aquí esquina de Concha Espina con Castellana. Ya todas las pegatinas que estaban aquí instaladas han sido desalojadas, quitadas, eliminadas. Vemos todas las lamas completamente desnudas. Mañana tenemos partidazo aquí contra el Cádiz, después de esta situación ahora mismo del equipo un poco complicada, ¿no? Llevamos unas cuantas jornadas con la cabeza muy agachada. Veremos a ver por qué el jueves, mañana, es el último partido en el Bernabéu antes de que empiece el Mundial, así que partido muy importante después de perder esa primera plaza de la Liga Santander. Mirad, es que me hace mucha gracia porque mirad cómo estoy grabando, ¿eh? Estoy con dos manos y con la cabeza. Muchas veces cuando estamos en un sitio, no te olvides de nada, la cabeza la llevas. Muy importante porque sirve para sujetar los paraguas en estos casos. Ay, estoy muy enfadado, muy ofuscado. Visitas. Quien debería estar muy enfadado es Carlo Ancelotti. Pero bueno, venga, seguimos. Empezamos en la esquina de la Torre B, empezamos nuestra vuelta. Así es como se ve lo que decíamos antes, todas las lamas incorporadas, instaladas en la esquina de la Torre B. Aquí las tenemos en primera plana, aquí en el canal de JR in the Night. Por cierto, Garrapatas in the Night. Así que venga, cruzamos en cuanto se ponga en verde. Cruzamos. Baby, no me llames que ya estoy ocupado. Empieza la operación recogida, operación partido. Aquí en el Santiago Bernabéu empezamos ya a ver cómo desaloja la maquinaria y los trabajadores ni siquiera han venido. Hoy, día de la Almudena, no hay mucho movimiento en esta esquina de la Torre B, donde ya sabéis que en esta esquina han estado estos días pues haciendo un pedazo de agujero enorme. Me imagino que sería por el sistema de canalizaciones y demás en la esquina de Concha Espina con Castellana, pero parece que ya la han subsanado, ya la han arreglado y ya lo han tapado. Vamos a ver, vamos a seguir viendo toda esta parte totalmente llana de la esquina de la Torre B, donde siempre suelen introducir muchas piezas y mucha maquinaria por aquí. Y vamos a ver, porque hoy tenemos mucha imagen clara, una imagen muy bonita desde la parte de la Torre B de la Castellana. Ahí vemos, esa es la zona donde han traído durante todas estas semanas los tramos de las terchas enero, febrero, marzo y abril. Ahora nos acercaremos para allá, dejamos esta última imagen de la esquina de la Torre B con las lamas completamente desnudas y pasamos a Castellana. Hoy el Bernabéu saldrá a flote con todo lo que está lloviendo. Madre mía, mirad cómo se ve desde aquí las terchas, siguen trabajando en esos últimos retoques, esos últimos remates para dejar las terchas totalmente listas para el izado desde esa parte de ahí hasta la parte de la cubierta. Hoy el cielo totalmente encapotado, hoy no hay excusa, pero aquí estamos un día más sobrellevando esta parte, esta grabación, para que vosotros estéis al tanto de todo lo que está pasando. Aquí vemos ese hueco de ascensores que ha sido totalmente hormigonado, fraguado y han quitado los paneles de encofrado. Aquí tenemos toda la parte de la esquina de la Torre B y ya parte de Castellana y lateral oeste. De momento pocas conexiones han colocado en estos días entre los soportes verticales y sobre todo en esta zona de aquí, que ya vimos que recolocaron los soportes verticales. De momento no vemos conexiones entre los soportes verticales, así que vamos a esperar un poquillo, no hay prisa y hay que tener un poquito de paciencia, que es la madre de la ciencia. Vamos a ver cómo está nuestro TOC. Sigue igual. Venga, última imagen de la esquina de la Torre B, hoy 9 de noviembre de 2022 y pasamos a Castellana. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? La fachada oeste del Santiago Bernabéu. Bueno, una gran parte, sobre todo desde la parte central hacia la parte norte,
y ahí vemos todas las conexiones que han ido colocando entre los soportes verticales. Aunque hayan colocado un montón, todavía faltan por colocar e instalar más aún. Y también los soportes de erizo, esos presoportes que han ido instalando, ahí vemos cómo han ido instalando en la cara externa de estos soportes verticales para colocar dentro de muy poquito, me imagino que en este parón ya del mundial, esos nexos para colocar ya la piel envolvente en la fachada oeste. Aquí lo tenemos, vamos a girar un poquito la mirada. A esto me refería con girar un poquito la mirada. Aquí tenemos la fachada oeste, hoy a 9 de noviembre de 2022. Hoy es fiesta, pero aún así tenemos a trabajadores en la zona, me imagino que lo pagarán bien para venir un día festivo. Ahí vemos como justo en la parte inferior de la viga corona tenemos a este trabajador que no sé qué está haciendo. Tenemos también una grúa camión que está ahora mismo ejercitando su brazo sobre la parte superior de la viga museo. Parece que está transportando material. Vamos a quitar el zoom y os dejo esta preciosa imagen de la fachada oeste hoy con día muy lluvioso, ¿eh? No ha parado de llover en toda la noche y de momento en toda la mañana. Bueno, pues entramos en el banco de pruebas aquí, improvisado en Castellana, donde tenemos ya las 4 cerchas con todos los motores de cada una de ellas. Me imagino que hoy todos los trabajadores de las cerchas están a tope, me imagino que tienen que terminarlo cuanto antes, esos remates que tienen que dejar hechos para dejar listas las cerchas y el posible izado, que me imagino yo que será a finales de mes, aquí en noviembre, este mes de noviembre, donde en teoría las cerchas se subirán desde las esquinas de la Torre D y la Torre C. Veremos también la llegada, en teoría también, en la tercera semana, la semana que viene, de las grúas, esas inmensas grúas que van a ser más grandes que mi pitorro, y que la tercera semana creo que es la semana que viene, Bueno, vemos muchas plataformas, muchos operarios en la zona, lo que decía antes, siguen preparando las cerchas, dejándolas listas para, en cuanto vengan las grúas, ¡boom!, para arriba. Lo bueno de estos trabajadores es que no les da la lluvia, están resguardados, están ahí refugiados justo debajo de la cercha y no les da la lluvia, así que pueden trabajar perfectamente porque la temperatura es muy agradable, demasiado agradable, porque está lloviendo pero no hace prácticamente mucho frío. Venga, nos levantamos en el montículo de Honduras, por cierto, un saludaco a la gente de Honduras. Y aquí tenemos todas las cerchas, yo creo que todos los trabajadores están aquí amontonados en la esquina de la Torre C trabajando en las cerchas. Me imagino que seguirán con el tema del cableado, todo lo necesario para que las cerchas se puedan mover de un lado a otro. Y ahora mismo, escuchando el sonido de las plataformas, viendo a tantos trabajadores en esta zona, parece un día normal y un día laboral, pero no, estamos a día festivo. ¡Viva la Almudena! Y un saludo a todas las almudenas que estén viendo este pedazo de vídeo. Bueno, siempre saludo a Honduras, pero hoy me toca saludar a Perú. Un saludo a la gente que me ve desde Perú, un saludo. También a los de Brasil, también a los del Salvador. ¡Vámonos! Parece esto una canción de Shakira. Bueno, aquí tenemos. Mucha gente decía, no, es que no muestras la hora en tus vídeos. Pues mira, siempre paso por aquí, siempre muestro la temperatura, 11 graditos que hay ahora, y son las 10:43, así que mira. Aquí tenemos plataformas en el parking reservado de la esquina de la Torre C, Rafael Salgado con Castellana. Y entramos ahora en el misterioso mundo de las cerchas que están instaladas y que están instalando aquí en el... Ojo, porque aquí sabemos cómo va a funcionar el tema del desagüe. Mirad cómo está cayendo ya. Voy a poner un vasito ahí abajo porque tengo sed. Mirad cómo empieza a funcionar ya todo lo que van instalando. De momento siguen con el cableado, vemos que empiezan a salir cables trifásicos por la parte inferior, cables que abandonan también el sistema de automatización y se van para las bandejas para dar servicio a toda la cercha en sí. Y quitamos tune y volvemos al modo gran angular. Desde la esquina de la Torre C vemos las inmensas cerchas y mostraincas que van a ir para la cubierta, pero cagando leches. Y quien no entienda este dicho de cagando leches, que no sea de España y no lo conozca, significa, pues bueno, para mucha prisa, con mucha velocidad. Me hace gracia porque tengo el paraguas y tengo la mano empapada. Bueno, ahí vemos, mira, madre mía. No hay nadie trabajando en la obra, pero mirad todos los que tenemos. ¡Hala! Venga, en todo el medio, señor. Aquí tenemos a los trabajadores que están ahora mismo, imagino que será de Inversa y de... También veo por ahí Inelec. Bueno, diferentes empresas y subempresas, subcontratas, que van trabajando en las cerchas para dejarlas listas cuanto antes. Pero ojito, porque han desplazado las cerchas, Han juntado las cerchas. Mirad, tenemos enero, febrero y marzo, las tenemos
juntísimas. Parece que han terminado ya con los remates, la han dejado totalmente lista y es posible ya que no necesiten hacer nada entre ellas y las han juntado. Y de momento a Abril la han dejado ahí como el patito feo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! También veo por aquí que han colocado la red anticaída en la tercera cercha, en la cercha marzo. Ahí la vemos que sobresale por la parte superior. Esquina de la Torre C, ya abandonando poco a poco Castellana, dejamos a nuestra derecha esos soportes verticales. Aquí en la fachada oeste, donde hemos dicho antes que estaban colocando las conexiones, pero se han quedado un poco en stand-by las mismas. Ahí tenemos una plataforma, parece que es un soldador porque han puesto ahí una especie de lona negra para cubrir de la lluvia. Parece que están soldando ahí en la parte inferior de la pica corona. Quitamos zoom, volvemos a quitar zoom, dejamos el modo gran angular, pedazo de esquina de momento, con poquitas lamas en la parte de la curva, pero no os preocupéis porque esto a final de año tenéis que verlo, tenéis que verlo porque va a quedar inmensamente bonito. Otra plataforma que sube para arriba, aquí a las cerchas, y nosotros que no cogemos ninguna plataforma y nos vamos hacia Rafael Salgado. De momento estas lamas no las han quitado las pegatinas, de momento siguen aguantando esos adhesivos y ya imagino que a partir del viernes y la semana que viene empezará esto a ser un caos. Bueno, antes de irme, por eso a lo mejor ha subido la plataforma con este operario, les está diciendo a los otros que se quiten y yo creo que van a desplazar la cuarta hacia la derecha para juntarla con las otras tres. Vamos a aguantar un segundito aquí, que un segundito también en el refrán español puede ser media hora o 2 días. A ver, les está diciendo algo, les está diciendo que se quite. Es que está cayendo la mundial, y no para. Que os quitéis ya de ahí. Bueno, pues nada, pues os pillo. ¡Hala! Venga, lo voy a mover. Ahí va. Ahí se mueve. Ahí se está moviendo, señores y señoritas. ¡Qué brutalidad! Menos mal que no me he ido, Menos mal que no me he ido. La están moviendo, la están desplazando en estos precisos instantes. Para que lo veáis, ahí está. El movimiento, mirad cómo se está moviendo. ¡Qué brutalidad! Y me lo quería perder en el día de hoy. Quería quedarme en mi casita ahí calentito. No, hay que venir a ver esto. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. ¡Qué brutalidad! Aquí estamos. Además que esto en apenas un minuto ya lo han colocado, Lo han desplazado y todo. Esto está todo preparado ya, todo montado. Todos enseñados. Vamos a aguantar ahí el plano, lo que dure el desplazamiento para que veáis cómo ha ido y cómo va. Es que me estoy mojando la mano. Este es el mejor plano que puede haber del desplazamiento. El mejor plano. Si queréis podéis pasarlo a velocidad 1,5, 1,25, lo que queráis. Lo que pasa es que me vais a escuchar como si fuese un correcaminos. Pip, pip. Ahí se ha quedado un poco pillado, ¿no? De momento se ha quedado ahí estancado. Ahí está otra vez. Es leve el desplazamiento, el movimiento, pero aún así lo podemos ver y apreciar, perfectamente. Se puede ver y apreciar que se mueve. Y ya van a dejar todas juntas. Todas juntitas para que no pasen frío y se den calor entre ellas. Todas ellas de fibra de carbono, con sus hidráulicos, sus motores, sus cables, sus bandejas y todo lo necesario para unirse entre ellas y el desplazamiento entre ellas también. Como me imagino que será cuando estén arriba y estén totalmente cerrada la cubierta, me imagino que entre cercha y cercha lo que puede haber de separación son unos 10 metros, más o menos. Más que nada contando que son 100 metros, más o menos 100 metros de una parte de la cubierta a otra, y que son 12 cerchas, 120, 110, 100 metros, 100, 120 más o menos. Entonces me imagino que unos 10 metros entre cercha y cercha cuando esté totalmente cerrada la cubierta. Recoloca la plataforma y siguen y continúan.
despacito y con buena letra. Que se note. Wow. Qué pedazo de plano, con Torre Europa detrás, el cielo encapotado y el desplazamiento de esa pedazo de cercha, la número 4, cercha Abril, ahora mismo desplazándose hacia la parte de enero, febrero y marzo. Ya queda poquito, ya más o menos se ha desplazado la mitad de lo que se tiene que desplazar. Sí, las van a juntar, claro, sí las van a juntar. Si no las van a juntar, pues no lo sabemos. Obviamente no es la mitad. A lo mejor tenía que haber hecho un time-lapse, ¿no? Sí, Jesús, sí, JR. Tienes que haber hecho un time-lapse. Y yo qué sé, es que lo he pillado infraganti. No puedo sacar tampoco el trípode ni nada porque si no se me pone todo perdido con la lluvia. Pero por lo menos estáis viendo como si fuese un directo, Esto es como si fuese un directo, así que esos likes, esos me gusta, que no los veo florecer, no los veo puestos en el chat. Venga, seguimos un poquito más, ya prácticamente estamos en la final del recorrido, en el final del recorrido. Y vamos a ver qué separación va a haber, si van a dejar separación, no van a dejar separación. Y lo van a juntar con esas 4 cerchas, con esas 3 cerchas que están en la parte de Castellana. Todo tiene que estar sincronizado, todo bien hablado, coordinado con también los operarios del extremo sur. No solo se trata de que estemos aquí en el lado norte, venga, quítate del medio, que voy a mover la cercha. No, hay que coordinarse porque al igual que se mueve el extremo norte, se mueve el extremo sur. Así que todo coordinación. A mí lo que me va a encantar ver es el izado de estas inmensas cerchas hacia la parte de la cubierta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer esa maniobra? Si van a quitar la parte superior de la grúa torre, si van a quitar entera la grúa torre de aquí, de Castellana esquina Torre C, o si la de Rafael Salgado, ¿cómo lo van a hacer? Es que nadie lo sabemos. Es que es más, muchos decíais, no, es que aquí en el banco de pruebas van a montar 6 cerchas. ¿Y qué ha pasado? 4 cerchas. 4 cerchas. A no ser que estén desplazando esta para montar la siguiente, que sea la 5ª. Pero bueno. Y también tengo muchas ganas, lo que decía, de ver el izado de estas cerchas hacia la parte de la cubierta. Va a ser muy interesante y lo vamos a ver aquí en el canal. Así que ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete. Un poquito más, ahí lo están desplazando un poquito más. Y apenas 1 metro para que llegue al destino solicitado, ¡Guau! Bueno, a puntito, a puntito de llegar ya, a puntito de producirse ese beso entre la 4ª cercha y la 3ª cercha. Ay, a puntito ya, a puntito. Venga, un poquito más suave, un poquito más suave. Así está la situación, así está la situación ahora mismo. A puntito de besarse ya la 4ª cercha con la 3ª y vamos a dejar prácticamente todas juntas. Y veremos a ver si es para traer la 5ª, la cercha Mayo, o para esta es la posición para el posible izado desde aquí, desde la parte de Castellana. Veremos a ver, estaremos muy atentos a ver qué sucede durante todos estos días. Venga, pues vamos a seguir, vamos a avanzar, esquina de la Torre C y entramos en Rafael Salgado, lo que decíamos antes. Y para que veáis la separación que hay debajo, mirad cómo se ve desde la parte inferior de la cercha, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Mirad cómo se ve desde aquí. Qué brutalidad, cómo están todas juntas y la separación que hay en la parte inferior entre cada una de ellas, ¡Guau! Venga, ahora sí que sí, sin flipar, no es lo mismo a la hora de grabar. Este individuo que no tiene paraguas en su casa y mira, madre mía, está hablando con Rafa Alonso detrás de la valla, ¿no? Con Jesús Ramírez. Pero tú estás... Mira, es que me ha empapado, pero ¿por qué no? Paraguas, tío. Es verdad. La verdad es que lleva razón Caireta, porque dice,
Es que claro, no quiero usar el paraguas porque no sé cómo grabar. Y como lo estás haciendo tú es muy difícil. Ya, ¿y qué hago? Me empapo. Porque, joder, luego ya viene realmente lo que va a ser el apocalipsis de las obras. La semana que viene, que empezará ya el nuevo parón, 2 meses. ¿Y qué hago? ¿Qué haces? ¿Empiezas este parón estando malo? No. Hay que ponerse el paraguas encima. Bueno, me he entretenido demasiado en la esquina de la Torre C, así que esta calle la voy a hacer muy rápida. Bueno, pues aquí tenemos la fachada norte a expensas de que coloquen las lamas en la parte de la visera. Hoy 9 de noviembre de 2022. Continuamos hacia Padre Damián. Vamos a asomarnos porque en el día de ayer estaban hormigonando en esta base, en una de las bases donde van a apoyar las grúas que suban las terchas. Y aquí vemos cómo han hormigonado la parte... Uy, que me mojan. La parte del exterior, justamente la parte limítrofe con la calle, pues hormigonaron toda esta parte. Imagino que sería para reforzar y para poner todo a nivel con lo que va a ser este montículo, este pedazo de montículo, porque es grandísimo, que es donde asentará la grúa, una de las grúas para subir las terchas. Venga, modo gran angular de esta preciosa esquina de la Torre D, cómo la están dejando, cómo la están dejando, qué bonita, por favor. Y entramos en Padre Damián. Madre mía, que no para de llover, que no para de llover. Bueno, y ya estando en Padre Damián tenemos las luces encendidas porque prácticamente es de noche, aunque sean las 12 de la mañana. Aquí tenemos la parte del Torreón Norte, donde han ido colocando estos nuevos soportes verticales para empezar ya el cerramiento en serio del Santiago Bernabéu y colocar la piel envolvente. Y ahí vemos lo que decía antes, los nuevos soportes verticales. A medida que hayamos entrado en Padre Damián lo veremos mucho mejor. Y vemos también novedad en la zona, es que han colocado esos nexos en este soporte vertical. Qué bien huele a castañas. Qué bien huele, me voy a comer una castaña. Bueno, es que tenemos muchas novedades, Hoy es el día lluvioso, el día muy poco apetecible de salir de casa para estar viendo Netflix, Disney Plus y demás. Y es que mirad, han colocado más refuerzos inferiores en esta parte de Padre Damián para seguir colocando, seguir envolviendo al Santiago Bernabéu. Madre mía, la que está cayendo ahora, tío. ¿Pero qué está pasando aquí? El fin del mundo se acerca. Lo que decía, mirad cómo ya ha sobrepasado la parte de la base de la grúa torre. Ya han colocado estas inferiores, estos soportes inferiores en la parte baja del nuevo edificio para seguir colocando lo que van a ser los soportes verticales que envuelvan el Santiago Bernabéu. Bueno, jornada de puertas abiertas aquí en Padre Damián. Tenemos todas las puertas abiertas, mirad la que está cayendo. Tenemos los ladrillos para el cerramiento ya del nuevo edificio. Tenemos ahí al fondo esas conexiones que colocan entre soporte vertical y soporte vertical. Y por lo que escucho, ahí la pistola de impacto se escucha, siguen colocando pues esas planchas en diferentes plantas del nuevo edificio. Aquí tenemos modo gran angular, Padre Damián, hoy 9 de noviembre de 2022 y continuamos. Madre mía, hoy salgo de aquí como Noé. Bueno, abandonamos poco a poco Padre Damián. Ahí tenemos la imagen preciosísima de toda la fachada este, con esos nuevos soportes verticales donde van colocando conexiones entre ellas. Y poco a poco empezarán a colocar lo que estamos viendo ahora en pantalla. Hay esos nexos que van, ya sabéis que van entre los soportes verticales y la instalación de las lamas. Vemos que estos accesos en la parte entre el Torreón y la Torre A, veo que ahora mismo están a tope. En el día de ayer creo que estaban hormigonando en esta zona, creo que es en la parte de aquí. Ahí lo vemos como caen los chorretones por ahí. No lo pude sacar, pero lo tenéis hoy aquí en el canal y vemos cómo están hoy en la parte entre la Torre y el Torreón. Siguen trabajando en esos accesos que va a haber en esta esquina. Bueno, seguimos avanzando. Ojo. Mirad la que está cayendo por la parte de las lamas del fondo sur. La acumulación de agua en la parte superior, me imagino que será en la parte de la cubierta. Vamos a acercarnos porque me parece una brutalidad, Las cataratas del Bernabéu. Ahora ha remitido un poco la lluvia, qué casualidad, ahora que iba para el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy 9 de noviembre de 2022. Venga, vamos a ver qué avances tenemos. Empezamos por la parte de tribuna, como siempre, aquí en el lateral este. Ya tenemos las lámparas, como en el día de ayer, totalmente desalojadas, excepto ahí tenemos una en la parte norte, justamente en la parte norte de la portería del fondo norte. Y la otra la tenemos también aquí
en la del fondo sur. Ya sabéis que esas zonas de ahí están muy afectadas, muy afectadas, y necesitan cuidados intensivos para poder subsanar lo que está pasando en el césped del Santiago Bernabéu, que si ahora mismo podéis observar sobre el actual césped que hay colocado en el terreno de juego, podemos ver que ahora mismo hay bastantes zonas donde está el césped totalmente deteriorado, ¿eh? Vamos a hacer un zoom desde la parte de tribuna, que se ve mucho mejor que desde la parte del palco de honor, para que veáis cómo está el terreno de juego. En muchos sitios, sobre todo en los laterales y en la zona de las porterías, está bastante mal, ¿eh? Bastante mal. Necesita muchos cuidados, veremos a ver, porque obviamente cuando se ha traído el césped no era la época en la que, pues bueno, un césped tiene que estar cuidado perfectamente, y sobre todo su época es la época de verano, y esto se trajo pues ya cuando se empezó la temporada, incluso me atrevería a decir en octubre, y claro, eso no es la temporada del césped, y así está, vino perfectamente, vino totalmente verde, sin ninguna calva, pero vemos que esto parece el campo del Parla. Ahí lo tenemos, las diferentes calvas que hay, análisis exhaustivo y zoom a tope para ver lo que está pasando en el terreno de juego hoy 9 de noviembre de 2022, donde me reitero que desde aquí, desde la parte de tribuna, se ve mucho mejor que desde la parte del palco de honor, pero aún así lo vamos a sacar ahora para que lo veáis y comparéis desde este lado y desde el otro lado. De momento aquí tenemos el zoom, avanzamos por la esquina del fondo sur con el lateral este. Esa es la esquina, ahí veis cómo asoman ese césped artificial que han instalado en esa esquina. Así que, bueno, también quiero decir otra cosita, porque es que ahí al fondo en la esquina hemos visto durante todos estos días la colocación de paneles de encofrado con su respectivo mallazo, que tenemos ahí, vemos cómo se asoma a la derecha, y vemos cómo han hormigonado ya en la zona. Vimos ayer cómo lo hormigonaban, bajaban, me imagino que por la esquina de la Torre B es por donde introducen esa manguera, y la estaban depositando justo en la parte superior de esa nueva barrera, de esa nueva pared, ese nuevo refuerzo que han colocado en las paredes de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Y ahí vemos como a día de hoy ya ha fraguado completamente a pesar de la lluvia, y han quitado los paneles de encofrado. Así que este es el resultado a día de hoy, 9 de noviembre. Así es como ha quedado la esquina de la Torre B por dentro, en el interior, donde ya han quitado los paneles de encofrado. Venga, nos movemos. Bueno, pues como siempre, antes de bajar a la parte del palco de honor, ahí ese mirador que han puesto improvisado, vemos que están probando ahora las pantallas, esas televisiones que hay aquí, para que todos los directivos y toda la gente que está aquí viendo el partido, pues esté informada de cada repetición, de cada jugada. Y también quiero recordar que en el día de ayer estaban probando la calefacción. Esta es la calefacción de la parte del palco de honor, y donde escuchabais ese simbólico sonido de que hacía para el encendido de ellos. Y hoy parece que la calefacción no, pero la televisión sí las están probando. Antes de bajar a la parte del palco de honor, ahí tenemos estas piezas que últimamente, en estos últimos días, están trayendo con mucha asiduidad aquí al Santiago Bernabéu. En estos precisos instantes, pues bueno, lo que hacen es descargarla en este lado o en la parte de la rampa, y luego proceden a introducirla al hipogeo. De momento, pues ahí lo vemos, cómo la está llevando hacia el interior del hipogeo, que así aprovechamos y vemos desde aquí esa pared ya totalmente reforzada como la del fondo norte con el lateral oeste. Aquí vemos también cómo han acotado esta zona, la han dejado por seguridad, porque ya sabéis que están trabajando en la parte superior de la cubierta sur, ahí en la visera, así que nadie puede pasar por esa zona. Así que venga, a despejar la zona, palomitas de maíz. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy miércoles 9 de noviembre de 2022. Aquí estamos un día más, ya se ha despejado un poco, ya ha dejado de llover, así que vuelvan a trabajar todo el mundo. Venga, que vuelva a la calle todo el mundo. Vamos a ver qué novedades tenemos aquí en el interior. Bueno, pues antes de empezar a ver las novedades que hay en el interior, quiero decir que vamos a estar en Liverpool aquí en el canal. Vamos a estar viendo esa ida de los octavos de final de la Champions League en Liverpool Real Madrid. Así que si hay alguna empresa que quiera colaborar o que quiera patrocinar
ese viaje, que me contacte por las redes sociales, están abajo en la descripción del vídeo, así que ya sabes, contáctame y podemos llegar a un acuerdo, ¿eh? Sí, podemos llegar a un acuerdo. Vamos a ver que tenemos visión directa con la esquina de la Torre B. Mirad qué bien se ve, cómo han hormigonado también en esa zona. Vemos también que en alguna otra zona se ve la ferralla, así que falta por hormigonar. Ahí tenemos toda la esquina de la Torre B, la parte del paseo 360 que va a haber alrededor del Santiago Bernabéu, y que desde aquí, desde la esquina de la Torre B, se ve de lujo, ¿eh? Se ve mejor que desde fuera, con esa colocación e instalación de las lamas. Ahí tenemos toda la parte ya del lateral oeste, ese cuarto anfiteatro, donde en la parte superior van a crear un pedazo de sky bar en la parte central de la grada, ahí en la parte superior, y que ahí vemos los agujeros en las gradas, que eso hasta el año que viene no se verá operativo ni habilitado, y que pues bueno, han estado creando los accesos, ahí los tenemos, y toda esta parte central donde vemos las estructuras, todo esto de aquí va a ser el bar, un sky bar que va a haber en la parte superior del cuarto anfiteatro, donde va a estar precioso, ¿eh? Va a estar increíble, sentándote ahí, tomándote un mojito, un agua negra, lo que sea, lo que quieras, whatever. Así que se ven muchos trabajadores siempre por esa zona, pero todavía no hay ningún indicio de que se vea la estructura sólida que va a ser formada ahí en esa parte del lateral oeste. Pero bueno, estaremos al tanto, vamos a ver qué novedades también tenemos por ahí, estaremos al tanto de todo lo que va pasando en el interior. Ahí tenemos al fondo también, en la esquina de la Torre C, vemos como ferrallistas trabajan en la zona, parece que aún no han hormigonado en esa zona de ahí, en esa parte del Santiago Bernabéu, esquina de la Torre C, y hemos visto durante todos estos días cómo trabajaban en la eliminación de esas dos últimas filas antes de llegar al palco triangular, que en el fondo sur ya han tapado los palcos triangulares. Y hemos visto cómo han trabajado durante todos estos días en la eliminación de esas dos últimas filas de ese tercer anfiteatro, y han creado, han fabricado, han construido ese muro para la parte del palco VIP, es decir, eliminación de los palcos triangulares y creación de uno cuadrado, por así decir, ¿no? Uno nuevo, remodelado totalmente, y con toda esa parte del muro nuevo, para que se puedan sentar la gente que lo contrate. Así lo tenemos a día de hoy. Hasta hace 2 días que no trabajan en esta zona, que lo vimos aquí en el canal, vimos cómo hormigonaban, justamente en esta zona además, justamente en esta zona que estamos sacando. Y esto lo pusieron hace unos cuantos meses, esto de aquí, pero no sé realmente, porque es el único acceso que hay en el fondo norte con esa especie de porche. El único que hay, así que me corre un poco la curiosidad de lo que quieren hacer en esa zona del Santiago Bernabéu. Y mañana tenemos partidazo aquí contra el Cádiz, y vemos cómo están dejando todo perfectamente limpio, lo están ultimando para el partido de mañana, donde tendremos un gran partido antes de este parón del Mundial. Muy raro, ¿eh? Es muy raro que tengamos un Mundial a finales de año, pero así lo tenemos, y tenemos que adaptarnos. Ahí tenemos cómo están limpiando todo para que la gente que se vaya a sentar no tenga ningún problema. Ningún problema. Qué locura, ¿eh? Cómo nos están dejando el estadio. Precioso. Vámonos para el segundo anfiteatro, tercer anfiteatro, en el lado norte, donde vemos que siguen trabajando en la remodelación y en la creación de esos palcos, entre lo que decía, entre la grada del segundo anfiteatro y tercer anfiteatro, donde vemos ahí que siguen colocando la luz artificial, de momento artificial y provisional, hasta que creen su propia luz. Ahí tenemos esos nuevos palcos. Vamos a seguir haciendo ese teleobjetivo. Ahí tenemos la creación de esos palcos que serán habilitados para principios de año. De momento están así, hoy 9 de noviembre de 2022, donde vemos que tímidamente hay trabajadores en el interior, siguen trabajando. Y vemos uno con una plataforma, un andamio ahí creado en el interior, no se ve muy bien obviamente. Tendríamos que estar ahí para saber qué está haciendo, pero parece que está como con la radial cortando. Los cristales puestos, instalados, y ya llegando a la parte de la esquina de la Torre C, podemos ver que hay más oscuridad todavía, ¿eh? Más oscuridad. Siguen trabajando en la zona, que es lo que importa, y siguen dejándonos el Bernabéu precioso. Toda la parte del lateral oeste no la vemos muy bien, por ese contraste de luz y sombra que hay en esa parte, pero vemos que siguen trabajando. Ahí vemos una tijera, una plataforma de tijera, trabajando por la zona
Vemos que hay muchos trabajadores también por ahí. Pero bueno, estas cosas sí me gusta sacarlas porque, aunque no se vea prácticamente nada, la verdad que queda bonito. Ahí viendo el edificio de Castellana, Avenida Brasil y demás. Los asientos, las letras del Real Madrid en la parte superior. Y bueno, tímidamente lo que se ve en el interior. Ahí vemos, bueno, ahí podemos saber ya, ¿no? Por la forma, que parece como unos palets, ¿no? De yeso o hasta incluso ladrillos. Ya sabéis que han traído muchos ladrillos, un arsenal de ladrillos durante todos estos días. Ya empieza en serio el final de la obra. El final de la obra, sí, es así, ¿eh? El final de la obra, así que ya sabéis, una vez que acabe la obra me tenéis que seguir viendo. Sí, claro que sí, me tenéis que seguir viendo. Porque esto no acaba aquí. El canal va a seguir. Y nosotros seguiremos juntos, ¿eh? De la manita. Ahí tenemos los palcos del fondo sur, en el que estos que tenemos ahora mismo en pantalla no están habilitados, pero ahora a medida que nos vamos acercando a la izquierda, estos de aquí sí fueron habilitados. Vemos ya los asientos, donde primero puedes tomarte unas patatas fritas, unas aceitunas y un agua negra, y luego te puedes sentar para ver el partido en esos asientos blancos para tener ese feedback con la gente, ¿no? Con la afición, que no te sientas discriminado ahí en el interior del palco viendo el fútbol en una pantalla. Ahí vemos, también puedes guardar la ropa, puedes hacer lo que tú quieras, pero ten cuidado, ten cuidado, con protección. Venga, quitamos el zoom. Vemos también la parte de los palcos rectangulares del primer anfiteatro. Entre el primer y segundo anfiteatro vemos que han puesto ya las lonas preparados para el partido. Realmente no sé por qué las quitan, porque no trabajan en ellas, pero bueno, será por más que nada para que no se rompan por el tema de las obras, por si cae algún cascote, alguna piedra, algún tornillo, que no se rompan las lonas. Pero básicamente ya las tenemos todas puestas, tanto el primer anfiteatro del lateral oeste, en el fondo sur, fondo norte. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha, pasando por encima de las letras del Real Madrid en la grada baja. Ahí los tenemos, qué bonito. Esos likes, por favor, que se noten que están a pleno rendimiento. Venga, seguimos. Ya estamos en el fondo norte y, como os decía, veis ya la lona totalmente puesta. Parece que la última que han colocado es esta, que están en estos precisos instantes ya anclándola. Están ya dejándola en su sitio. Ahí lo vemos, sí. La están posicionando ya para cerrar definitivamente. Bueno, definitivamente no, temporalmente, esos palcos para cuando vuelva otra vez el parón, empezar ya pues seriamente a trabajar en esa zona. Bueno, lo que decía antes, vamos a sacar imágenes también desde aquí del césped. Ahí lo tenemos, desde aquí es que se ve todo perfecto. Por eso digo que quiero sacar imágenes desde la parte de tribuna y desde la parte de aquí del palco de honor, entre la grada baja y la parte de tribuna, para que veáis la diferencia, la diferencia, el contraste que hay en sacar imágenes de un lado y de otro. Sobre todo en las zonas que más está afectado es en los laterales y en las porterías. Y aquí están haciendo pruebas ahora en la U televisiva para dejarlo todo listo para el partido de mañana. Venga, continuamos. Esta zona está acotada, ya sabéis por qué, el tema de la visera. Así que, hablando de la visera, nos vamos para arriba. Llevo unos cuantos días que en la visera no veo movimiento, no veo nada de movimiento. Empezaron a colocar ya lo que son los travesaños, esas uniones entre las megapiezas que forman la visera sur, pero llevo unos cuantos días sin ver la jaula funcionar en esa zona de ahí. Es que os digo esto porque mirad dónde está la jaula. Mirad dónde está la jaula. En la cercha de rodadura número 2. Ahí la tenemos. Parece que están en serio con el tema de las cerchas. Así que estarán preparando, estarán ultimando todo para ese izado de las cerchas. Dejarlo todo perfectamente listo para que no haya ningún inconveniente y se puedan hacer los izados en este parón. Se puede aprovechar en el parón para subir las cerchas de la cubierta retráctil aquí, a la parte superior del Santiago Bernabéu, donde yo creo que subirá las 12 cerchas en este lado de aquí. No todas juntas, claro, sino una por una. Las correspondientes al lado sur colocarán 6. A medida que vayan colocando estas 6, las van corriendo y desplazando hacia el lado sur. Y las 6 correspondientes al lado norte las dejarán debajo de esta visera norte. Qué locura, qué locura cómo han cerrado. Se han dado prisa, se han dado prisa en cerrar, al menos en poner la segunda capa. No sé si estará puesta la tercera, porque obviamente no tengo un dron para sobrevolarlo por esa zona.
Pero se han dado mucho prisa en cerrar toda esta esquina de la Torre D, la cubierta más que nada, porque hace poco, hasta hace 2 semanas, veíamos totalmente translúcido esa zona y hoy en día lo vemos opaco o Francisco. Así que me gusta, me gusta. Aún faltan muchas, aún faltan muchas zonas todavía por colocar la segunda capa. Allí tenemos en la esquina de la Torre B, tenemos todavía mucha luz. Tienen que ir tapándola, colocando esa segunda capa con esa lana de roca entre medias. Y luego ya posteriormente última capa de las lamas. Bueno, últimas imágenes del interior antes de entrar a la parte del mirador del tour. Y veo y observo que están ahora mismo ya recogiendo la grúa de Aguilar, que siempre está en este lado, en la parte de la rampa del fondo sur, para introducir las piezas al interior del hipogeo. Así que está todo el pescado vendido ya en el interior y hasta el viernes no volverán a la acción. Último vistacito desde aquí, desde esta parte de tribuna, y nos vamos al mirador. Venga, vamos. Ya que estamos aquí, vamos a ver todo el lateral este, vamos a ver si tenemos alguna novedad. Así que todavía no te vayas, no te vayas, que te veo. Déjame el like antes de abandonar la sala y vamos a ver lo que está pasando en la parte superior del lateral este, donde tenemos las nuevas incorporaciones de esos cordones para cerrar definitivamente el anillo. Y vemos que hay movimiento en estos momentos. Ahí vemos que estamos en una de las conexiones ya, donde tendrán que incluir y acoplar, ensamblar la siguiente cercha, la siguiente viga hacia el lado sur. Ahí tenemos a los pedazos de cracks trabajando en la zona, preparando el siguiente izado, que será ya a partir del viernes, veremos a ver, o hasta incluso ya la semana que viene. Aquí tenemos toda la parte de la viga corona, veremos a ver cuándo empiezan a cerrar, ya también empiezan a techar la parte de la cubierta toda esta parte de aquí, ahí. Y también cuando empezamos a ver unir esas conexiones que han puesto en la parte superior del nuevo edificio, esas conexiones que van a unir para el paseo 360 grados. De momento pues colocaron estas que tenemos en pantalla, pero no han vuelto a hacer nada, o al menos visiblemente. Tenemos aquí la zona de prensa, que eso imagino que en el nuevo Bernabéu, y cuando esté habilitada la grada la subirán hacia arriba. Tenemos la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, ahí un poquito mojado, la verdad, lleva todo el día lloviendo en Madrid. Y ese Skybar en la esquina de la Torre D, donde han colocado ya también pues diferentes piezas, diferentes elementos para hormigonar en las plantas que hay que forman ese Skybar en esa esquina. Ahí vemos como las tubulares asoman y penetran entre las piezas rojas. Y bueno, pues os dejo este modo gran angular, ya finalizando el vídeo, tanto la vuelta del exterior como las imágenes y novedades en el interior. Espero que os haya gustado. Si es así, por favorcito, déjenme un like. O simplemente no te ha gustado el vídeo y quieres apoyar el canal, pues dame un like también. Suscríbete al canal, no te vas a arrepentir, por supuesto, de la vida. Estamos creciendo mucho últimamente, con muchos seguidores de todas las partes del mundo, en Caracas, en Australia, donde sea. Así que ya sabes, suscríbete y no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos subiendo, vídeos y directos que vamos subiendo aquí al canal. Así que muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.